En este caso estamos tocando el punto de descripción de variables. Eh, en esta investigación se analizaron dos variables principales en niños de 5 años. En este caso se hizo mención a las habilidades sociales, que es la variable uno, y las conductas agresivas, que es la variable 2. Dentro de un enfoque cuantitativo, correlacional, dentro de ella se utiliza una ficha de observación estructurada con ítems dicotómicos, validada mediante el coeficiente KR20, aplicada en formato digital en el aula. Como podemos ver aquí, las habilidades sociales, que vendría a ser la variable uno, se definieron como la capacidad de los niños para relacionarse positivamente, cooperar y autorregularse emocionalmente. Y luego tenemos la otra variable, que es, vamos a mostrarlo aquí en la tabla uno. Tenemos la otra variable, que es conductas agresivas, que tiene como dimensiones agresión física, verbal e hiperactividad. Ahora, aquí en la tabla uno se presenta la clasificación de las variables del estudio, donde tanto habilidades sociales como las conductas agresivas fueron medidas como variables cuantitativas ordinarias. Como bien podemos ver ahí, el tipo cuantitativa y la clasificación ordinaria. Ahora, cada uno se dividió en tres dimensiones, que permitieron una evaluación detallada de los comportamientos observados en los niños de 5 años. Bueno, eso fue todo por la descripción de variables. Buenas tardes, profesor. Soy Heidi Ramírez y voy a hablar acerca de lo que viene a ser el cálculo de muestra finita. Como podemos observar en nuestra pantalla, tenemos una tabla de los parámetros con sus valores correspondientes. Población finita tiene una fórmula, la que viene a ser n es igual a n multiplicado por z al cuadrado por p por q, entre e al cuadrado por n menos 1 más z al cuadrado por p por q, donde n viene a ser el tamaño de la muestra, en este caso la muestra es de 50, z es el valor crítico según el nivel de confianza, 1.96, p viene a ser la proporción esperada de éxito, lo que equivale a 0.5, Q es igual a 1 menos 5, por lo tanto también equivale a 0.5, y E viene a ser el margen de error permitido, que nuevamente equivale a 0.5, ¿no? Lo que se realizó es el reemplazo de la fórmula con nuestros valores, a lo que se llegó al resultado de 3.6350. Y bueno, redondeando equivale al valor de 4, ¿no? Al realizar esta fórmula en Excel, lo que hice fue colocar en la celda F4 el igual, abrí paréntesis, el valor de 50 está ubicado en C5, y es ahí a raíz de que yo comencé a realizar mi fórmula, ¿no? C5 por C6 al cuadrado, por C7, por C8, cerré paréntesis, se colocó la barra de división, se abrió nuevamente paréntesis, C9 al cuadrado por C5 menos 1 más C6 al cuadrado por C7 por C8, y se cerró paréntesis. Y es de esta manera que nos arrojó este resultado, obteniendo 4. Bueno, ahora se va a explicar cómo se sacó la confiabilidad a través del coeficiente KR20 o Coder-Richardson. Primero lo que se hizo fue ingresar todos los datos en Excel. Esto se hizo por separado entre variable 1, que es habilidades sociales, y la variable 2, que es conductas agresivas. Vamos con la variable 1, que es de habilidades sociales. Se ingresó todos los datos en Excel. Cada fila representaba un participante y cada columna era un ítem del instrumento que se realizó. Por cada ítem se marcó un 1 si se cumplía la condición. Por ejemplo, si el niño demostró cierta habilidad social, era un 1, y si no la demostró, era un 0. Bueno, luego de procesar todos los datos en Excel, se hizo el conteo de cuántas veces se marcó sí y cuántas veces se marcó no, es decir, cuántas veces había el número 1 y cuántas veces había el número 0 por cada ítem. Esto se hace sumando los 1 y calculando la proporción de respuestas positivas y negativas. Bueno, también se aplicó la siguiente fórmula de P, que es igual a la proporción de respuestas correctas, es decir, o las respuestas afirmativas, y Q, que es igual a 1 menos P, es decir, las respuestas negativas. Después, para cada ítem se multiplicó P por Q, lo cual me dio una medida de variabilidad de cada pregunta. Bueno, después de eso, vamos con el cálculo de la fórmula KR20. K es el número de los ítems, en este caso para la primera variable fue 12,
La sumatoria de P por Q, bueno, se sumó de las multiplicaciones de P por Q, ahí se puede observar que está por fila. Y lo que viene a ser varianza total del test, son respuestas. Y bueno, como se puede observar, se pudo concluir pues que en la primera 0.9349, lo que indicaba una confiabilidad alta. Bueno, para la segunda variable, que es conductas agresivas, de igual manera se procesó todos los datos en Excel, se sacó el conteo del sí y del no y la multiplicación de P por Q. Bueno, igualmente en cada que es número de los ítems, para esta variable también fueron 12 preguntas. Se sacó la sumatoria de P por Q, que saldría 2.367, y la varianza que era 8.295. Por ende, nos dio un resultado de 0.78, lo cual indicaba una confiabilidad aceptable. Ok, profesor, yo soy la alumna Catherine Santillán y yo les voy a hablar sobre lo que es las medidas de tendencia central de la primera variable, que es habilidades sociales. Para esto tenemos que hallar lo que es la media aritmética, la mediana y la moda. La media aritmética, aquí tenemos nuestra fórmula, que va a ser el promedio es igual a suma sub i entre n. Tenemos aquí la suma sub i va a ser lo que es la suma de los datos de nuestra primera variable, ¿no? Los resultados de la primera variable. Y se va a dividir entre el número de datos, que es 26, que es nuestra cantidad. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Ponemos igual, escribimos suma y seleccionamos todos los resultados de nuestra primera variable. Damos enter y nos da como resultado 495, como estaba anteriormente. Este se va a dividir entre el número de datos, que es 26, como ya está aquí, y nos va a dar un promedio de 19.038462. Como hallamos el promedio, de igual forma ponemos igual, escribimos promedio y seleccionamos todos los datos de nuestra primera variable. Damos enter y en efecto nos da el resultado anterior, ¿no? Ahora, para hallar la mediana existen dos tipos, que es mediana del par y mediana impar. Par va a ser un poquito más complicado, ya que se va a tener que agarrar los dos números del centro y se va a tener que sumar y se va a dividir entre 2 y nos va a dar el resultado de la mediana. Cuando hay números impares va a ser mucho más fácil, ya que solamente vamos a agarrar el número central. ¿Cómo hacemos en Excel? En Excel es mucho más fácil, ya que ponemos igual, escribimos mediana y seleccionamos todos los datos de nuestra primera variable. Damos enter y nos da como mediana 20.5. En la moda también es fácil, ya que la moda es el número que más se repite. Vamos a seleccionar los datos de nuestra primera variable, damos enter y nos da 23. Esto sería nuestra medida de tendencia central, lo que es la media, mediana y moda, ¿no? Acá están los resultados y estos se van a trasladar en el Word. Aquí tenemos que nuestros resultados van a evidenciar que en promedio pues los niños van a presentar un nivel intermedio alto de habilidades sociales, siendo la moda el valor más alto y frecuente, ¿no? Este patrón va a indicar que varios participantes lograron puntajes superiores, reflejando un desempeño positivo en sus relaciones y comportamientos dentro del aula. Ok, profesor, yo soy la alumna Catherine Santillán y yo les voy a hablar sobre lo que es las medidas de tendencia central de la primera variable, que es habilidades sociales. Ahora nos encontramos en medida de posición. Los clasifiqué por variable 1, variable 2. Como bien dice, la variable 1, en la variable 1 los ubicamos por percentil y cuartil. Ello lo realizamos en el Excel. Bueno, aquí tenemos el percentil. Bueno, para el percentil tenemos también al igual una fórmula, como lo voy a mencionar. Tenemos aquí el percentil, tenemos la matriz y esto nos dice que será igual al percentil la celda 9, en este caso la celda 9 que se indica esta, y nos dice también que hasta la celda 34, hasta la última celda, que es la celda 34, está entre paréntesis para indicar la celda 9 y todo dando un total de 100. En este caso se le indica que nos dará un 100%, o sea, todo esto será dividido entre un 100%,
para que nos pueda dar aquí el número de percentil o en este caso el porcentaje de percentil. Copiamos, seleccionamos hasta la última celda y aquí nos da el percentil. Marcamos, por ejemplo, la celda 16, nos da la celda 16 y con la misma fórmula del percentil. Bueno, ya nos encontramos ahora en el cuartil. Como bien mencioné, tenemos ya una fórmula de por sí para hallar el cuartil. Como pueden ver, ya nos está ubicando en la celda principal de la variable 1, en este caso, que está en la celda 6. Y bueno, aquí nos dice, si la celda 6, en este caso 24, es menor o igual al cuartil, eh, aquí nos da el número de celda hasta el final de la celda, que vendría a ser 31. El primero vendría a ser cuartil 1. Y así sucesivamente con el cuartil 2, cuartil 3. Y por último, no le colocamos lo mismo al cuartil 4 porque ya le estamos dando un valor a cada cuartil. En este caso, bueno, sabemos que cada cuartil tiene un valor. Uno de 25, 50, 75 y por último 100. Entonces, para ello, no le colocamos el cuartil 4 porque nos dice que si cada celda o cada valor de la variable 1 le corresponde a cada cuartil, el último que vendría a ser el 100 es el cuartil 4. Por lo tanto, si ya a cada valor le está dando un cuartil, al cuartil que se encuentre en el 100 le pondrá como cuartil 4. En este caso vamos a colocar, aquí vemos que aquí vemos que, a ver, y aquí podemos ver que cada celda tiene un valor. Este es en la tabla de baremos 1. Aquí hay el baremos 1. Y el baremos 2 de la variable 2, igualmente. Percentil, cuartil. Percentil, cuartil, percentil, cuartil. Y bueno, eso fue todo por la medida de posición. Aquí interpretamos la medida mediante el percentil y el cuartil, mediante un porcentaje, igualmente sobre la variable 2. Profesor, mi nombre es Valentina Alberco y pues en este caso les voy a explicar sobre el gráfico de dispersión y también la regresión, la tabla de regresión simple. En este caso el gráfico de dispersión se ha hecho entre las dos variables, habilidades sociales y conductas agresivas, no con el propósito de analizar la existencia de la relación que existe entre ambas variables. Lo que pues se elaboró un gráfico de dispersión en el programa estadístico SPSS, ya que pues esta herramienta nos va a poder representar lo que es la forma visual, la dirección, forma y en este caso la fuerza que existe en la relación lineal entre ambas variables, ¿correcto? Como usted puede aquí observar, aquí hay una regresión negativa inversa entre ambas variables, lo que nos quiere decir, o bueno, como se muestra en la figura 9, es de que pues en este caso sí existe una tendencia negativa en la relación entre las dos variables y que pues nos indica que a mayor desarrollo de habilidades sociales, los niveles de conducta agresiva tienden a ser muchísimo más bajos. Igualmente, para poder profundizar en lo que es la tabla de dispersión, hemos realizado lo que es la tabla de regresión lineal entre ambas variables, ¿correcto? En este caso se ha hecho de dos formas, a través del estadístico SPS, que pues nos indica que por cada punto que aumenta el nivel de habilidades sociales, las conductas agresivas disminuyen en un promedio de 0.2301 unidades. La pendiente negativa de la recta confirma lo que es la existencia de una relación inversa entre ambas variables, es decir, que a mayor desarrollo de habilidades sociales es menor el nivel de conductas agresivas en los niños de 5 años observados. Correcto. Sin embargo, también hemos realizado, no solamente en lo que es el estadístico SPSS, sino que también lo hemos realizado en lo que es de forma manual en Excel, correcto. Ahora les voy a enseñar cómo pueden hallar esto en lo que es en Excel, correcto. Aquí tenemos la tabla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya están los datos de
la variable X y la variable Y. En este caso vamos a hallar lo que es la sumatoria, ¿correcto? Solamente seleccionas y aquí te da, acá hay un símbolo de la sumatoria, presionas suma y te da el resultado final. Igualmente aquí, en este caso, a ver, le voy a dar un ejemplo. Listo, ¿no? Te da toda la sumatoria, ya seleccionas, solamente pones aquí, en este caso, seleccionas, pones encima la sumatoria y te sale ya todo el resultado final. Ahora, en cuanto a lo que es para poder realizar la potencia, igualmente existe aquí existe en Excel, ya, una fórmula que es en este caso potencia, y seleccionas, ¿no? En este caso el número, primer número de lo que es la variable X, pones punto y coma, y en este caso yo lo deseo poner al cuadrado, y se pone al cuadrado. Luego de esto solamente bajas, ya, aquí también es. Y luego seleccionas todo nuevamente, colocas en sumatoria y ya encuentras la sumatoria. Aquí en este caso es igual. Esto es igual a potencia, le coges el número, aquí en este caso, ¿a qué lo quieres igualar? En este caso yo al cuadrado, elevar, perdón, y listo. Luego solamente seleccionas para que todos los datos se pongan al cuadrado. Y por último, vuelves a seleccionar para que te dé lo que es en total, lo que es la sumatoria. Ahora, en X por Y igualmente existe una fórmula que es X, el asterisco que sería lo que es el signo de multiplicar, y ya, y en este caso ya te da la multiplicación, ¿no? Entre X y Y. Seleccionas el número y por último te da la sumatoria. Correcto, entonces vamos a, en este caso, observar, ¿no? Que el número total de observados son 26 y solamente en este caso seleccionamos X sería 495 sobre, en este caso, el número total que sería 26, perdón. Entonces, 425 entre 26 nos estaría dando como resultado, en este caso, esto lo estoy haciendo de forma rápida por el hecho del tiempo, pero nos estaría dando algo de 19.038. Ok, ese es el resultado final, correcto. Ahora, en cuanto a lo que es Y, igualmente. Y, esto es igual a la sumatoria de Y sobre N, que nos estaría dando el resultado de 17. Ok, correcto. Ese sería el resultado final. Luego aquí solamente vamos a reemplazar los datos. Vamos a poner n por, en este caso, la sumatoria de x por y, que sería 8.353, por la sumatoria de x, que sería 495, por la sumatoria de y, que sería 445, sobre n, en este caso 26, por la sumatoria de x al cuadrado, por la sumatoria de x, pero esta vez lo vamos a elevar al cuadrado, en este caso 495 al cuadrado, lo cual, reemplazando los datos, nos estaría dando lo siguiente, ¿no? 0.20 menos 0.23, y luego reemplazamos los datos, en este caso y, que sería 17.11538, menos en este caso lo que nos estaría dando de b, y también ponemos el resultado final de la división, ¿no? De x. En total nos estaría dando que pues la regresión lineal simple sería el siguiente resultado. Igual como lo podemos observar en lo que es en la tabla de regresión, en la tabla de dispersión. Bueno, eso sería todo por mi parte. He tratado de hacerlo lo más rápido posible en Excel. Igualmente reemplazar los datos. La verdad es que nos ayuda muchísimo porque no tienes que estar multiplicando o elevando al cuadrado uno por uno, ¿no? Es muchísimo más fácil. Ahora sí le doy el pase a mi siguiente compañera. Bueno, profesor, los baremos son escalas de referencia que nos permiten interpretar lo que son resultados de una evaluación, ¿no? Psicológica o pedagógica. Organizando los puntajes en niveles, ¿no? En este caso, bajo, medio y alto. Esto facilita comprender si una persona está dentro de lo esperado o si requiere intervención. En mi caso, he evaluado una variable general llamada conducta agresiva, compuesta por tres dimensiones, que es física, verbal y hiperactividad. Para cada dimensión apliqué un baremo diferente. En este caso, en la dimensión física, como ven aquí, el puntaje bajo es 3, medio es 4 y alto es 5 y 6. En la dimensión verbal, 4 y 5 es bajo, 6 y 7 es medio y 8 es alto. En hiperactividad, de 5 a 6 es bajo, de 7 a 8 es medio y de 9 a 10 es alto, ¿no? Eh, bueno, luego sumando todas estas dimensiones, obteniendo el puntaje total de la variable conducta agresiva, y para interpretarlo usé el siguiente baremo, ¿no? Que es el de aquí, que es de 12 a 15 bajo, de 16 a 19 es medio y de 20 a 24 es alto. En mi análisis, como puede ver en la tabla derecha, en esta tabla de aquí,
clasifiqué a cada estudiante en los niveles correspondientes según su puntaje total y el de cada resultados descriptivos, ¿no? Nos dicen descripción de habilidades sociales. En este caso, esta es la primera variable. Como pueden ver, tenemos los niveles bajo, medio, alto, frecuencia y sus porcentajes. Eso lo hemos sacado con baremos, como ya lo expliqué en el Excel. Luego tenemos la figura 1 y la interpretación. Nos dicen que según la tabla 3 y figura 1 se observa que el 73% de los estudiantes se encuentran al nivel alto, lo cual refleja el desarrollo favorable de sus habilidades sociales, destacándose la capacidad de interactuar, colaborar y autorregularse emocionalmente. Por otro lado, el 23% se ubican al nivel bajo, lo que indica que un grupo significativo aún presenta limitaciones en su desenvolvimiento social y solo un 4% alcanzó el nivel medio, lo que sugiere una menor presencia de casos en desempeño moderado. La siguiente tabla es de la dimensión de interacción social, los niveles, la frecuencia y los porcentajes. De igual manera tenemos la figura. Seguimos con la siguiente variable, la segunda variable, que son conductas agresivas, los niveles, frecuencia y porcentaje. La figura. Y desde según la tabla y figura 5, se observa que el 85% de los estudiantes se ubicó en el nivel bajo, un 4% se posicionó en el nivel medio, y mientras que solo el 12% se ubicó en el nivel alto. Así como esto tienen diferentes dimensiones, que es física, como pueden ver ahí, verbal y hiperactividad. Primero me referiré al coeficiente de kurtosis de la variable habilidades sociales. El coeficiente de kurtosis nos dice que es una medida estadística que nos permite analizar qué tan concentrados están los datos alrededor de la media, comparándolos con una distribución normal teórica. En este caso, el valor de kurtosis obtenido por la variable habilidades sociales fue de menos 1,426, como pueden ver aquí, calculado con una muestra válida de 26 estudiantes. Ese valor negativo indica que la distribución de los datos es platicúrtica, lo que significa que los datos están más dispersos y con colas más ligeras en comparación con una distribución normal, es decir, los valores se encuentran más alejados del centro, por lo tanto hay menos concentración de datos en torno a la media y la forma de la distribución es más aplanada. Eso puede sugerir que hay gran variedad en el nivel de habilidades sociales de los estudiantes evaluados. Algunos presentan niveles muy bajos, otros muy altos, y no hay una fuerte tendencia hacia un nivel específico. Vamos a seguir con la tabla de coeficientes de kurtosis de conductas agresivas, ¿no? En este caso, el valor de kurtosis fue de menos 0,338, también con una muestra válida de 26 estudiantes. Al igual que el anterior, este valor es negativo, ¿no? Pero más cercano a cero, lo que indica que la distribución es ligeramente platicúrtica. Esto significa que los datos están moderadamente dispersos respecto a una distribución normal, aunque no tanto como en la variable anterior. La forma de la distribución es un poco más aplanada, pero las diferencias entre los niveles de conducta agresiva no son tan marcadas. En resumen, la dispersión en conductas agresivas es más leve, comparada a la dispersión observada en habilidades sociales, lo que podría sugerir que la mayoría de estudiantes se ubican en el nivel moderados de conducta agresiva con menos casos extremos, ¿no? Muy bien, pasamos con lo que son las pruebas de normalidad. En este caso, como vemos aquí, profesor, en nuestra tabla, nos dice que vamos a trabajar con Shapiro-Wilk. ¿Por qué? Porque nuestra muestra es menor a 50, por ende se trabaja con Shapiro-Wilk y no con Kolmogorov-Smirnov. Este resultado que nos muestra nos dice que nuestros datos son datos no normales o no paramétricos, ¿no? Ya que veamos nuestro valor de significancia, es del 0,02 y nos dicen que estos datos siguen una distribución no normal, ya que p-valor es menor que el 0,05. Se concluye que nuestra variable no presenta una distribución normal, por lo que se van a utilizar pruebas estadísticas no paramétricas en el análisis de datos, ¿no?
Es por ello que se va a emplear lo que es la prueba de Rüde-Spearman para medir nuestra correlación de variables. Muy bien, pasamos con lo que son las pruebas de normalidad. En este caso, como vemos aquí, profesor, en nuestra tabla nos dice que vamos a trabajar con Shapiro-Wilk. ¿Por qué? Porque nuestra muestra es menor a 50, por ende se trabaja con Shapiro-Wilk y no con Kolmogorov-Smirnov. Este resultado que nos muestra nos dice que nuestros datos son datos no normales o no paramétricos, ¿no? Ya que veamos nuestro valor de significancia, es del 0.02 y nos dicen que estos datos siguen una distribución no normal, ya que p-valor es menor que el 0.05. Se concluye que nuestra variable no presenta una distribución normal, por lo que se van a utilizar pruebas estadísticas no paramétricas en el análisis de datos, ¿no? Es por ello que se va a emplear lo que es la prueba de Rüde-Spearman para medir nuestra correlación de variables. Muy bien, pasamos con lo que son las pruebas de normalidad. En este caso, como vemos aquí, profesor, en nuestra tabla nos dice que vamos a trabajar con Shapiro-Wilk. ¿Por qué? Porque nuestra muestra es menor a 50, por ende se trabaja con Shapiro-Wilk y no con Kolmogorov-Smirnov. Este resultado que nos muestra nos dice que nuestros datos son datos no normales o no paramétricos, ¿no? Ya que veamos nuestro valor de significancia, es del 0.02 y nos dicen que estos datos siguen una distribución no normal, ya que p-valor es menor que el 0.05. Se concluye que nuestra variable no presenta una distribución normal, por lo que se van a utilizar pruebas estadísticas no paramétricas en el análisis de datos, ¿no? Es por ello que se va a emplear lo que es... Bueno, ahora se va a explicar acerca de cómo se realiza la prueba de hipótesis. En primer lugar, vamos a analizar la prueba de hipótesis general. Para ello se propuso la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. La hipótesis alternativa nos dice que existe una relación inversa entre el desarrollo de habilidades sociales y la conducta agresiva de los niños de 5 años de la institución educativa inicial Santa Teresita del Divino Niño. Sin embargo, la hipótesis nula nos dice que no existe una relación inversa entre el desarrollo de habilidades sociales y la conducta agresiva. Primero lo que hicimos es pasar los datos a SPS. Como mis variables pues son numéricas y los datos no seguían una distribución normal, es decir, eran datos no paramétricos, se decidió aplicar una prueba no paramétrica, en este caso la prueba estadística de Spearman. Primero fuimos a analizar, luego correlaciones, luego bivariadas, seleccioné las dos variables, que es habilidades sociales y conductas agresivas, y se marcó la opción de Spearman. Luego se hizo clic en aceptar para ejecutar la prueba y automáticamente el programa nos da un cuadro donde se especifica el coeficiente de correlación y la significancia. En este caso nos arrojó un coeficiente de correlación negativo de 0,439, lo cual pues indicaba una correlación negativa de magnitud moderada entre ambas variables. Asimismo, el valor de significancia bilateral fue de 0.025, lo cual es menor a 0.05, que vendría a ser el margen de error, indicando que la correlación es estadísticamente significativa. Por lo tanto, en este caso se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Con la hipótesis específica, donde igual se propuso la hipótesis alternativa y nula, y se hizo los procedimientos por SPS, y de igual manera pues nos salió un coeficiente de correlación negativo de 2.58, lo que indicaba pues una relación negativa débil, pero sin embargo la significancia fue de 0.204, que fue mayor a 0.05. Por lo tanto, no se consideraba estadísticamente significativa. Ante lo expuesto, pues aquí sí se aceptó la hipótesis nula y se rechazó la hipótesis alternativa. De la misma forma, realizamos los pasos para la prueba de hipótesis específica 2, donde nos salió un resultado de coeficiente negativo de 2.45, lo que indica una relación negativa débil entre la cooperación y las conductas agresivas. Sin embargo, el valor de significancia fue de 0.228, lo cual de igual manera supera el nivel de significancia, que es de 0.05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Y ya por último, realizamos el mismo procedimiento con la prueba de hipótesis específica 3. En SPS se dio un resultado negativo de 435 y un valor de significancia de 0.026. Esto indica que sí hay una relación inversa de magnitud moderada y estadísticamente significativa entre la variable regulación emocional y conductas agresivas, por la cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Que se va a realizar ahora viene a ser la medida de asimetría de habilidades sociales. ¿Cómo se realizó esto? Para determinar la forma en la que se encuentran distribuidos los datos de la variable de habilidades sociales, se utilizó lo que viene a ser SPS
Y bueno, el procedimiento realizado fue el siguiente. Se ingresaron los datos correspondientes a la variable habilidades sociales en una columna del editor de datos de SPSS. En la barra de menú se seleccionó la ruta, analizar, estadísticos descriptivos, a continuación explorar. Luego de esto se ubicó la variable en la casilla de variables dependientes. Y en lo que viene a ser la opción de estadísticos, se marcó la casilla correspondiente a simetría. Finalmente se presionó el botón aceptar para que se pueda generar el análisis, a lo que el programa arrojó el resultado de la simetría con el valor equivalente a 0.446. Y bueno, este valor nos pudo indicar una asimetría negativa leve, lo cual significa que los datos están ligeramente inclinados hacia la izquierda. Dado que el coeficiente se encuentra dentro del rango aceptable, se considera que la distribución es prácticamente simétrica y válida para aplicar procedimientos estadísticos como prueba de hipótesis o correlaciones. Y a continuación también se hizo lo que viene a ser conductas agresivas. Y bueno, se realizó el siguiente procedimiento, ¿no? Se colocó los datos en la columna de SPSS correspondiente a la variable de conductas agresivas. En la parte inferior fui a analizar a estadísticos descriptivos y a continuación a explorar. Seleccioné la variable y la pasé a la casilla de variables dependientes. Y luego de esto hice clic en el botón estadísticos y marqué la opción de simetría. Y luego aceptar. Y el programa arrojó el siguiente resultado, que es 0.493. Y este valor indica una asimetría negativa leve, es decir que los datos están ligeramente inclinados también hacia la izquierda. Y como el valor está entre menos 1 y más 1, se considera una simetría aceptable. Por lo tanto, nos quiere decir que la variable conductas agresivas presenta una distribución ligeramente asimétrica, pero válida para aplicar análisis estadísticos como correlaciones o pruebas de hipótesis, tal como se ha desarrollado en esta investigación.